¿Qué tal a todos? Esta va a ser la introducción para el segundo parcial de esta materia, donde principalmente se habla de balance de energía. Pero no tenemos que olvidarnos de ningún concepto que se haya avanzado en balance de materia. ¿Por qué? Porque sabemos que estos dos van ligados casi por siempre. Hay un término que se va a ir añadiendo a bastantes ejercicios, el cual es un enchaquetamiento o el término diabático, por el cual sabemos que el flujo de calor no se puede ir perdiendo. Pero también vamos a observar que más que todo en reactores que pueden estos recibir el calor o pueden brindar calor para que pueda ocurrir la reacción. Bueno, todo esto es dependiendo del problema que tengamos. En muchos ejercicios vamos a ir observando que ya tenemos, pues ya podemos presentar un flujo másico, como estamos viendo, un flujo volumétrico, o también una densidad, que es algo muy común entre estos. También vamos a ir observando que vamos a tener concentraciones, que podemos ir manejando fracciones molares, supuestos pueden ser gases, etcétera. En este problema, cuando vamos de balance de materia, no existe tanto problema. Lo propio en acá. Vamos a tener un flujo de salida. Puede ser con una densidad que esté en función del tiempo. Y con un flujo de salida. Y así igual sus concentraciones que puedan ocurrir después de este proceso físico, después de este proceso químico. En estos temas no hay tanta dificultad. Se dominan. En acá a veces se tiene algo nuevo, que es un flujo aparte. Este es un flujo diferente que está fuera del sistema. Esta parte tenemos que diferenciarlo bien, ya que observamos que en todo esto, toda esta parte líquida, que puede ser líquida, que puede ser gas, solo está entrando, solo está ingresando un flujo y está saliendo un flujo. Puede ser la cantidad de flujos que se requieran a la entrada y la cantidad que se requiere a la salida, pero debemos tomar en cuenta muy bien que este flujo rojo que está dentro de un círculo, no está siendo parte de el sistema que está reaccionando o del sistema que se está mezclando. Como no es parte, no se toma como un flujo de entrada a este flujo, tampoco se toma como un flujo de salida a este flujo. La única interacción que puede ocurrir entre estos es que uno brinde calor hacia el otro. Puede ser tanto de un líquido, un refrigerante, o si no, un líquido que pueda calentar y pueda brindar calor. En esta parte tenemos que tener muy en cuenta todos los flujos y de qué depende. Estamos viendo que hasta el momento no hay gran cambio. Podemos seguir observando, podemos añadir muchas más cosas, donde podemos aumentar a todo esto una velocidad de reacción. Así mejor para que se pueda entender. Una velocidad de reacción, se puede aumentar un volumen del reactor, el cual puede ser o no constante. Eso depende de cada problema. Y en algunos casos también la presión del mismo. Lo propio con las composiciones, fracciones molares, etcétera, etcétera. Eso más añade esta parte. Y hay algo muy importante que ya comenzamos a trabajar a partir de esto. Y esto es lo siguiente. Como estamos trabajando con balances de energía, el término que se añade a todo esto es el más importante, se podría decir, que es la temperatura. En este caso voy a poner como una temperatura de entrada. Esta temperatura de entrada es muy necesaria para realizar este balance de energía. Lo propio también con una temperatura de salida. ¿Por qué? ¿Cómo podemos calcular el flujo de calor? Mediante ayudándonos con las temperaturas que se tengan, observando el flujo de la diferencia de temperaturas que observamos en nuestro sistema, donde muchas veces en estos casos el flujo, la temperatura de entrada es diferente a la temperatura de salida, aunque puede haber situaciones donde estos sean la misma, pero exista un cambio en estos otros dos flujos que ahora vamos a estudiarlos.
Habíamos visto que estos flujos no intervienen dentro del sistema, simplemente sirven para calentar o para enfriar, pero también estos pueden tener un flujo, en este caso podemos llevar un flujo G, donde igualmente puede tener su densidad, puede tener un flujo másico, mg lo pondremos, y el más importante entre estos es la temperatura, una temperatura T, se pone con minúscula. Y algo importante en esto es que como no existe interacción entre estos sistemas respecto al sistema de calentamiento o enfriamiento, la masa, el flujo másico o el flujo volumétrico, si es el caso, tendría que ser prácticamente igual. Esto pasa en muchas ocasiones, donde tendríamos que tener a la salida el mismo flujo másico o el mismo flujo volumétrico, pero con la diferencia tal vez de una temperatura, para no hacer variar con mis S, pondremos TOTS, con una temperatura diferente de salida. Hasta el momento estamos viendo que se trata de un sistema normal, pero podemos observar que pueden existir muchos más factores en esta parte. Uno de ellos es el calor perdido, que es algo bastante común, que no necesariamente tendríamos que esperar que se vea en la materia, sino que este es un calor que ocurre muchas veces. Lo voy a poner acá abajo. Y es el calor que pierde el sistema. Este calor es muy importante porque sabemos que si es que existe un gran gradiente de temperaturas entre el proceso que tenemos y el ambiente, sí va a ser mucho mayor este flujo de calor. Entonces, este flujo de calor también debemos cuantificarlo. Es un flujo de calor que está perdiendo, es un calor perdido, se podría decir. Y representamos en los términos que nosotros hemos ido aprendiendo en las materias de transferencia de energía. Coeficiente de transferencia de calor por el área y multiplicado por la diferencia de temperaturas. Así también nosotros podemos observar que podemos ir manejando diferentes flujos distintos donde tal vez en lugar de un flujo que esté calentando simplemente ya tengamos una fuente directa de calor. En este caso tal vez podría ser una resistencia eléctrica, el cual me esté brindando calor de una forma la cual tal vez se pueda cuantificar igual, que se toma como calor añadido. Y a veces en algunos casos cuando existe reacción química ya podemos observar la entalpía de reacción, bueno, el calor que se pierde o se gana por una reacción química. Durante todos estos procesos nosotros vamos a ir observando que simplemente vamos a tener una ecuación de balance de energía y esa ecuación de balance de energía va a ser muy importante porque simplemente es uno, pero va a ser uno más de las ecuaciones que generemos con los balances de materia. Siempre es necesario estar analizando la ecuación general de balance, que es entrada menos salida más generación menos consumo igual a la acumulación. Mediante teoría vamos a ir observando que la acumulación en este caso no es directamente entalpía, sino es la energía interna. Y esta energía interna tenemos que ir analizándolo. eh, si es que se tratan de gases, si es que se tratan de líquidos, donde podamos ir desglosándolos un poco más. Las fuentes de entrada, las fuentes de entrada que nosotros tengamos, comúnmente siempre van a venir de diferentes flujos. Lo propio con las salidas.
Mientras que en la generación o en el consumo también vamos a ir observando que vamos a tener calor añadido, que puede venir como resistencias, como les había comentado, también que puede venir mediante flujos externos que pueden brindar calor, o también el consumo, que sería el calor perdido, que puede ser perdido más que todo comúnmente con el ambiente por el material del equipo, o también por una reacción química que sea una reacción química exotérmica, que esté botando calor. Lo propio también con una reacción química endotérmica que necesite. Ojo que en esta parte no estamos analizando mucho, no se analiza mucho lo que es el trabajo de eje, el trabajo añadido, ya que, bueno, por deducción, si se adentran un poco más a la teoría y a las deducciones que se tienen acá, vamos a ir observando que a veces se van a ir añadiendo el trabajo de eje y el trabajo de flujo para que podamos tener nosotros la entalpía de los mismos. Sabemos que manejamos energía interna cuando tenemos un sistema cerrado y entalpía cuando tenemos un sistema abierto, ya que hay intercambio con el ambiente. Y en este caso va a partir del mismo principio, pero lo más diferente a materias como balance y OP2 que habíamos visto va a ser en la acumulación. ¿Qué era lo más común que hacíamos? Directamente ponerlo entalpías respecto del tiempo. Con eso, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos asumiendo que se trata de un sistema abierto. Directamente. Y no es que está mal, es algo correcto. Pero si es que nosotros en esta materia ya trabajamos con un sistema cerrado, esta ecuación no va. No es que podemos irlo manejando directamente, sino que tenemos que partir de la definición que se tiene. Porque sabemos que la acumulación va a ser energía interna respecto del tiempo. Mientras que la energía interna, que es una diferencia de dos términos, bueno, de tres, que va a ser la entalpía menos presión por volumen. Cuando no exista dependencia de la presión o del volumen respecto al tiempo, prácticamente está derivado a ser cero y vamos a tener un diferencial de la entalpía respecto del tiempo. Pero en este caso nosotros sí tendríamos que analizar bastante bien si es que va a existir un cambio en el volumen. Principalmente en qué situaciones puede existir esto, con gases. Lo propio con presiones. Este término vamos a estarlo analizando en su momento cuando sea la hora, cuando veamos un ejercicio, lo cual tampoco va a ser un cambio muy significativo cuando hablemos de números. De números, esto no va a ser un gran cambio en la entalpía. La entalpía es siempre el que un valor numérico mayor me da. Esta es la diferencia que se tiene cuando hablamos de acumulación respecto a materias anteriores que habíamos ido viendo. Es importante trabajar más que todo con las unidades que tenemos, ya que este mismo nos va a ayudar bastante. Sabemos que no es lo mismo trabajar con joules, con calorías, con BTUs o HPs. Tampoco sabemos que es lo mismo trabajar con gramos que con moles. Tenemos que tener bastante cuidado, ya que, por ejemplo, algo muy común que siempre hemos manejado era que, por ejemplo, la diferencia de energía interna era masa por CB y por un delta T. Y por un delta T. Pero también puede ser el caso de que nosotros necesitemos energía interna, pero ya no en función de la masa, sino en función de los moles. Moles B delta T. Por lo tanto, va a ser muy importante que conozcamos o que observemos bien las unidades de las capacidades caloríficas, ya que en algunos casos, por ejemplo, nos sabe dar joules o kilojoules por cada grado centígrado, o en otros casos estos tengamos que cambiarlo a moles, joules por cada mol por grado centígrado, grado Kelvin, y lo propio también cuando estemos trabajando con grados
Fahrenheit o grados Rankine. Esta parte es importante recordarlo, ya que las unidades pueden ser de gran ayuda, pero también pueden ser una gran molestia, debido a que nosotros conocemos, por ejemplo, la forma de cambiar unidades entre grados centígrados a grados Fahrenheit. No es tan compleja, pero nosotros también sabemos que no es lo mismo el cambio entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Tampoco podemos aplicar la misma regla que hacíamos grados centígrados sobre 5 grados Fahrenheit sobre 9, si mal no me equivoco, más 32. No se puede aplicar esto, sino que hay otra forma, que ya es una relación entre estos. La diferencia entre grados centígrados va a ser igual a la diferencia entre grados Fahrenheit entre 9. Tendríamos que utilizar, si es el caso, esta relación. Y lo mismo también con todas las unidades que se tengan aparte. Es importante tener en cuenta, tener a mano también la constante R, pero esta constante R en términos de unidades de calor, porque en algún momento nos puede servir. Podemos toparnos con gases y puede ser el caso que por la constante necesitemos trabajar con, por ejemplo, 8,314 Joule mol por cada grado Kelvin y así. Esta parte de balances de energía, simplemente les repito, manejamos una ecuación más. Es simplemente una ecuación más. Pero en esta ecuación tiene que estar considerado todo. Y eso es la parte mala. La parte buena, repito, es que simplemente manejemos una ecuación. Mientras que la parte mala es que tenemos que tener en cuenta todos los flujos, prácticamente todos los flujos, todo el movimiento que se esté desarrollando dentro de nuestro sistema. No es tan difícil esta parte, es una parte sencilla. Lo más común que vamos a manejar son tanques enchaquetados, pero también podemos estar manejando intercambiadores de calor, podemos manejar evaporadores y también podemos manejar servidores de torres de destilación. Entonces el sistema no es tan complicado, son operaciones unitarias que más antes habíamos visto, y cuando nos encontremos con reacciones químicas, el único término que se va a aumentar es la entalpía de reacción multiplicado por los moles, que así directamente me va a dar una, una cantidad de calor que o bien va a entrar o bien va a salir dependiendo al tipo de reacción que este sea. Esta parte no es tan complicada, esta es simplemente la introducción, entonces posteriormente vamos a ir viendo más ejercicios.